Bienvenidos. En esta ocasión conoceremos qué sucedió en la iglesia en el siglo III. ¿Alguna vez has tenido la curiosidad de saber qué sucedió en aquel siglo? Si es así, quédate a ver el siguiente video. Mi nombre es Jesús Martínez. Y mi nombre es Venustiano Apolinar. Iniciamos. Siglo III. En este siglo, ser cristiano es acoger la buena nueva de Jesús y cambiar la vida dejándose transformar por ella. Pero el cristiano no es un individuo aislado, pertenece a una comunidad, al nuevo pueblo de Dios, a la iglesia. La palabra iglesia en griego significa reunión o convocación. Signo sensible y causa de esta unidad fue siempre la Eucaristía. El centro geográfico de la comunión era Roma. Decadencia de Roma. El imperio romano empieza a tambalearse. Roma sufría de una profunda crisis, una gran inestabilidad. Los pueblos bárbaros se acercaban cada vez más a las fronteras romanas, lo cual provocó que Roma abandonara ciertos territorios ya conquistados. Durante el siglo II habían surgido unas herejías. Esto también surgió en el siglo III. De nueva cuenta se había caído en algunas herejías como el adopcionismo, el politeísmo y el maniqueísmo. En primer lugar, el adopcionismo afirmaba que Jesús era hijo adoptivo de Dios, pero no Dios verdadero. El Verbo de Dios que habitaba en el hombre Jesús no era una persona, sino un atributo de Dios. Por su parte, el politeísmo postulaba que el Padre y el Hijo eran tan diferentes que en realidad eran dos dioses distintos. Y el maniqueísmo postulaba, al igual que los gnósticos, la existencia de dos principios supremos, ambos creadores, la luz y las tinieblas. La luz había creado el alma y todos los seres buenos. Las tinieblas crearon por su parte el cuerpo y las cosas materiales, lo cual eran considerados malos. En este siglo continuaron las persecuciones por parte del imperio. Hacia el año 193 al 211, Séptimo Severo prohibió el proselitismo cristiano bajo pena de grandes castigos. Posteriormente, hacia el año 249 al 251, Decio obligó a todos los ciudadanos a sacrificar a los dioses del imperio y pidió un certificado de haberlo hecho. Algunos cristianos sacrificaron a los ídolos y estos se les llamó lapsi, que significa los caídos. En el año 253 al 260, Valeriano pretendió dar un golpe fatal a la iglesia, prohibió el culto y las reuniones. Quienes no sacrificaban a los ídolos debían morir. Por último, Diocleciano, en el año 285, mandó destruir los libros sagrados, los lugares de culto. Mandaba torturar y matar a todo aquel que se proclamara cristiano. Ante esto, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? Por último, Diocleciano, en el año 285, mandó destruir los libros sagrados, los lugares de culto. Mandaba torturar y matar a todo aquel que se proclamara cristiano. Ante esto, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? Aunque la iglesia en ese tiempo vivía en un ambiente hostil a causa de las persecuciones, sin embargo, daban razones de su fe y de su esperanza en aquel ambiente pagano. Es curioso, cuanto más era perseguida la iglesia
y más se oía el edicto del emperador que prohibía el culto de los cristianos, más se expandía la verdad del Evangelio y más se expandía la verdad del Evangelio y más se consolidaba la fe de los cristianos. Las persecuciones pretendían acabar con la Iglesia, pero fue todo lo contrario. Los cristianos se unían mucho más junto a sus pastores, sus sacerdotes, formando un solo corazón y una sola alma. Se podría decir que la Iglesia salió fortalecida de la persecución. El catecumenado en el siglo III. En medio de las invasiones de los bárbaros, la Iglesia, gobernada desde Roma por el Vicario de Cristo, el Papa, guardaba la unidad de fe extendida en el mundo conocido, norte de África, Siria, Alejandría, en donde existían iglesias locales. La Iglesia continuó administrando los sacramentos como la fuerza para resistir a todas las luchas, pues estaban convencidos de que es en los sacramentos donde debían encontrar el vigor y la fortaleza para hacer frente a todas las pruebas de los enemigos y de la vida. ¿Cómo era la iniciación cristiana en este siglo? Gracias a San Hipólito conocemos la importancia que se daba a los sacramentos de la iniciación cristiana. Esta preparación o catecumenado podía durar en el siglo III hasta 3 años. El candidato al bautismo tenía que ser presentado por los cristianos, que se ofrecían como garantía de la sinceridad de su actitud. Hoy los llamaríamos padrinos y madrinas. Ese candidato tenía que renunciar a ciertos oficios ligados a la idolatría o a comportamientos inmorales. Además, recibían una enseñanza dogmática y moral, es decir, recibían una catequesis. Esta catequesis era dada por un clérigo o laico. Al final del catecumenado se examinaba la conducta de los candidatos. A partir del viernes anterior al bautismo, los catecúmenos y parte de la comunidad practicaban el ayuno. El sábado, en una última reunión preparatoria, el obispo imponía las manos a los candidatos, pronunciaba los exorcismos, les soplaba en el rostro, les hacía la señal de la cruz en la frente, los oídos y la nariz. Los catecúmenos pasaban en vela toda la noche del sábado al domingo, escuchando lecturas e instrucciones. Al final de la noche venían los ritos bautismales definitivos. La última imposición de manos y la última unción del obispo después de vestirse de nuevo los bautizados dieron origen a la confirmación. Inmediatamente después, los recién bautizados participaban de la Eucaristía con que se cerraba la iniciación cristiana. La Eucaristía venía celebrada cada domingo por ser el día de la resurrección del Señor. Más tarde, con la libertad que algunos emperadores fueron dando a los cristianos, tendrán estos entrada libre en la vida pública y cargos administrativos, en una sociedad impregnada de paganismo. El cristianismo se convirtió a un estilo de vida aburguesado, y en ese ambiente algunas personas retrasaron el bautismo con la idea equivocada de que podían disfrutar un poco de la vida y solo se bautizaban en el lecho de muerte, dado que el bautismo borra todo pecado. A ese bautismo se llamó clínico, que consiste en administrar el bautismo a las personas adultas que pedían ese sacramento en el lecho de muerte. El abuso de los bautismos clínicos infiltró en todos los sectores. Ejemplo de esto tenemos a San Agustín, que siendo niño pidió el bautismo y su madre Santa Mónica se lo retrasó. Lo mismo sucedió con San Basilio y San Juan Crisóstomo. Pero con el correr de los años necesitó la Iglesia bautizar a pequeños hijos de cristianos. Así se favoreció la práctica de bautizar a los niños y se eliminó el abuso de los bautismos clínicos. Institución de los ministerios. En el siglo III, las diversas iglesias locales alcanzaron una sólida estructura. En cada una de ellas había un obispo al que auxiliaban los presbíteros y los diáconos. También se instituyeron otros ministerios como el de acólito, exorcista, lectores y hostiarios. Al principio, solo el obispo presidía la Eucaristía, predicaba, bautizaba, reconciliaba a los penitentes. Los sacerdotes solo asistían al obispo, pero una vez que aumentó el número de cristianos, se multiplicaron las sedes episcopales. Tal es así que en las grandes ciudades como Roma y Alejandría se crearon varios lugares de culto que atienden a algunos sacerdotes, que de este modo adquieren una responsabilidad especial. ¿Existieron diaconisas en este siglo? La respuesta es sí, pero no como se lo pueden imaginar. Explico, no recibían ningún sacramento como los obispos, los sacerdotes y los diáconos.
Ayudaban sobre todo en el bautismo de las mujeres, pues se hacía por inmersión. Las diaconisas llevaban a la piscina a las mujeres que debían ser bautizadas y hacían los ritos secundarios, pero será el sacerdote quien les administraba el sacramento del bautismo con las palabras sacramentales. Más de esto, recordemos que el sacramento del orden sacerdotal tiene 3 grados: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Este último constituye la plenitud del sacerdocio de Cristo. Este sacramento solo lo reciben los varones, pues Jesucristo solo eligió varones para formar su grupo de apóstoles, y la Iglesia siempre ha respetado esta voluntad de Jesús. No es discriminación, sino distintas funciones dentro de la Iglesia. No hubo siglos sin dificultades doctrinales. La Iglesia ha enfrentado verdaderos desafíos, pero gracias a eso se ha ido consolidando y explicitando la doctrina cristiana. El Espíritu Santo guiaba a la Iglesia de Cristo, y Él no podía permitir que se tergiversara la doctrina de Cristo. Testimonio de esto tenemos a San Cipriano, obispo de Cartago en el año 258, quien luchó para que fueran perdonados aquellos que habían apostatado durante las persecuciones, con la condición de arrepentirse, hacer penitencia y después de bautizarlos de nuevo. Esto provocó tensión con el obispo de Roma, que decía que el bautismo es irrepetible y se administra una sola vez. Luego tenemos a San Clemente de Alejandría, quien escribió comentarios a la Biblia, obras teológicas y morales, y mostró cómo la filosofía griega había preparado el camino al pensamiento cristiano. Y por último tenemos a Orígenes, quien refutó a Celso. A mediados del siglo III se construyen verdaderas iglesias. Poco a poco fueron edificando pequeños oratorios y templos expresamente dedicados para el servicio divino. En ellos oraban, leían y comentaban las escrituras, recitaban salmos y en momentos señalados hacían la fracción del pan o sagrada Eucaristía. Muchos de aquellos lugares se convirtieron luego en verdaderos templos. Al principio se les denominaba familiarmente Domus Ecclesiae, es decir, casa de reunión. Y con la paz de Constantino, en el año 313, el cristianismo cambió de faz. El culto divino empezó a ser público y a revertir solemnidad y magnificencia en honor a Dios, y así comenzaron las grandiosas basílicas. La promesa de Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, era un estímulo para todos los cristianos. Por eso seguían firmes en la fe y gozosos en la esperanza. Después de este recorrido, conozcamos más sobre la historia de la Iglesia en el siguiente bloque, el siglo IV.